La audiencia ha otorgado a Israel... ¡Wow! ¡Qué récord de televoto! 297 puntos. Con lo cual Israel se sitúa en primera posición. Hoy hablamos de la Hasbará. Palabra que significa explicar o esclarecer y es el nombre que recibe la estrategia comunicativa de Israel en el mundo, supuestamente para hacer pedagogía, pero realmente para hacer propaganda sionista. Para inventar, manipular y borrar la realidad a través de lobbies, prensa, think tanks y ejércitos de bots y trolls. Hoy rasgamos esa densa red que va desde Eurovisión a las películas sobre el Holocausto. De los apoyos internacionales a Netanyahu a las amenazas a la justicia internacional que le persigue. De la prohibición de vestir el pañuelo palestino o manifestarse por Palestina a la acusación de antisemita a cualquiera que denuncie la ocupación, segregación y exterminio israelíes. Este año Radio Televisión Española ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y entre ellas más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas. Esta no es una petición contra ningún país, es un llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos acorde con la vocación integradora y pacífica del Festival de Eurovisión. Por ese mensaje de los presentadores de RTV, Julia Varela y Tony Aguilar, la Unión Europea de Radio y Televisión amenazó con multar a nuestra tele pública, a lo que la cadena respondió con el mensaje: frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. El periodista Juanma Fernández también sufrió las presiones de la Hasbará en sus carnes en la edición de Eurovisión del año pasado. Este reportero, que ha cubierto el festival hasta en 12 ocasiones, fue increpado por 4 israelíes acreditados como prensa que le acosaron después de que él gritara Free Palestine durante los ensayos de la representante de Israel ese año, Eden Golan. Este año ha vuelto a ir al festival y ha podido ver cómo se silenciaban los abucheos a Israel en la emisión televisiva. Y acaba de volver de Basilea, Suiza. Juanma, crudos días. Hola, crudos días, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué te pasó? Bueno, pues de manera espontánea, ¿no? Durante uno de los ensayos de Israel, uno, aparte de periodista, también es persona, y ante el genocidio que se estaba cometiendo, pues le daba profunda vergüenza, ¿no? El que desde Eurovisión se estuviera blanqueando a Israel, y bueno, pues me salió decir Free Palestine en el ensayo. Acto seguido, periodistas israelíes vinieron a por mí, a hacerme fotos, a subirlas a redes sociales y a convertirme en viral allí en Israel y a nivel europeo. Casi me tumban las cuentas de redes sociales, recibí miles y miles de amenazas, y luego ya, pues por si fuera poco, también en el centro de prensa empezaron también a acosar a mis compañeros periodistas y tuvimos que pedirle a Televisión Española que pusiera una queja y que nos protegiera. No fuiste el único de los periodistas, incluso de los representantes acosados por la delegación israelí. La representante danesa, en 2024, también ha contado estos días que ella sufrió toda la presión en torno a Israel, los controles, la seguridad, hasta el punto de provocarle un estado de ansiedad por el que inició terapia psicológica. ¿Cómo es el dispositivo que se monta para proteger a Israel y cómo ha sido este año el ambiente? Bueno, pues este año, dado que el año pasado tuvieron esa actitud los periodistas israelíes, lo que se ha hecho este año es prohibirles que hicieran fotografías dentro del centro de prensa. No lo han cumplido. Un periodista polaco, durante la actuación de Israel en uno de los ensayos, decidieron ponerse la bandera de Polonia mientras actuaba Israel en la cabeza a modo de protesta, y los periodistas israelíes fueron a hacerle fotos para volver a hacer lo mismo, ¿no? Para señalarnos. Desde la UER simplemente se les dio un toque a estos periodistas que borraran la foto, la borraron y ya está. No se les ha retirado la acreditación en ningún momento. La cadena pública israelí que emite el Festival Cannes, conocida por su apoyo explícito de la masacre y la apartheid, ha hecho durante la retransmisión comentarios xenófobos sobre otras delegaciones como Armenia, sobre la que un presentador dijo: no sé cómo a esta gente le hemos dado un barrio entero en Jerusalén. ¿Cómo es posible, Juanma, que se le permitan este tipo de comentarios mientras se persigue a RTVE por pedir la paz?
Bueno, porque ellos sienten que es suyo, que el festival le pertenece, ¿no? El mayor patrocinador de Eurovisión es Morocco Oil, una empresa de cosméticos israelí, y entonces ellos sienten que están protegidos, no solo por esa empresa, sino porque hay otras televisiones europeas que también les apoyan, ¿no? Ahí están los griegos o ahí están los chipriotas. De hecho, en el propio centro de prensa vemos la comunión que hay entre los periodistas de esas delegaciones. ¿Y cómo crees que se justifica que Israel pueda participar con canciones con claro mensaje político mientras se censura cualquier otro mensaje? Pues eso me gustaría a mí saberlo, ¿no? ¿Cómo puede ser que a Rusia se le expulsara, a Bielorrusia se le expulsara y a Israel, que desde sus propias televisiones hay periodistas que se vanaglorian del genocidio, que incluso firman misiles que van a matar a niños y mujeres y hombres en el pueblo palestino, pues se les permite? Pues poderoso caballero don dinero, ¿no? Es el mayor patrocinador. Lo que tendrían que pensar desde Europa es cómo puede ser que un festival de unión de pueblos europeos siga adelante por el dinero manchado de sangre de los israelíes. Y luego está la polémica del televoto. Israel arrasó en el voto popular, que fue mucho mayor que el recibido por los jurados profesionales. Y de hecho, RTVE ha pedido una auditoría a la UER para ver el origen de esos votos. ¿Qué te parece a ti el sistema de televoto y cómo se está politizando y manipulando los resultados? Ya lo denunciamos, el año pasado ya lo denunciamos después de que quedaran quintos, ya dijimos que no puede ser que se pueda votar 20 veces por un propio país, incluso 100 veces. Hemos visto tweets en el que hay gente que dice que como tiene 5 tarjetas de crédito se vanagloria de haber votado 100 veces a Israel. No me parece nada democrático, ¿no? Un voto, una persona o un voto, ¿no? Y eso es lo que la UER debe mirar, pero claro, ahí una vez más vemos que entra el dinero, ¿no? Si pueden votar 100 veces, pues es dinero que se lleva la UER. Juanma Fernández, gracias por tu trabajo, por contarlo hoy aquí y además hacerlo pese a las presiones de los israelíes. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros por darnos. Solo en la noche de la final de Eurovisión, los israelíes mataron a 130 palestinos, 34 de ellos en el campo de refugiados de Al-Mawasi, en el sur de Gaza, en una nueva operación militar bautizada Carros de Gedeón por el libro de los jueces del Antiguo Testamento, en el que se describe la destrucción de un pueblo enemigo al que expulsan del territorio. En el nombre explicitan sus intenciones, echar a los palestinos y controlar más territorio de la franja. En el nombre llevan también la propaganda. Gedeón liberó a los israelíes de esos enemigos que les sometían. Es de un cinismo atroz que Israel se llame a sí mismo el pueblo sometido en este caso. Pero eso forma parte de la Hasbará, de la propaganda sionista que Ilan Pappé explica en su último libro, El lobby sionista, en el que se pregunta: ¿por qué invierten enormes cantidades de dinero en el lobby cristiano y judío a ambos lados del Atlántico? ¿Por qué sigue pensando Israel que su legitimidad está sometida a debate pese a los acuerdos de armamento, la ayuda económica, el apoyo diplomático incondicional? Pappé da 3 respuestas. Primera, porque el sionismo es consciente de la inmoralidad del proyecto Israel y por eso el lobby israelí es el fruto de la obsesión de sus fundadores por demostrar al mundo su superioridad moral. Como consecuencia de esas dudas, la propaganda prescindió de atraer a la sociedad en general para centrarse en las élites, convirtiéndose en una empresa ávida de dinero, conexiones y capacidad de dominio. La tercera hipótesis es que esa enorme influencia política acumulada creó grupos de presión a ambos lados del Atlántico que hoy son instituciones por derecho propio, con ambiciosos y millonarios intereses particulares. Así ha trufado Israel el mundo de lobbies que luchan no solo por la causa, también para conservar su propio poder. El resultado es un conglomerado ideológico inabarcable que nace en la política y los foros de pensamiento, copa el sector militar, el mundo financiero e innumerables industrias de consumo y se expande por la educación y la industria cultural y del entretenimiento de medio mundo. Y para hablar de la Hasbará hemos invitado, como no, a Olga Rodríguez, periodista experta en Oriente Medio y colaboradora de este y del diario.es. Crudos días, Olga. Crudos días, ¿cómo estáis? ¿Qué es la Hasbará y en qué se diferencia de la propaganda de otros estados? Bueno, podríamos decir que una de las principales diferencias es que cuenta con mucha gente dispuesta a entregarse a ella en medios de comunicación internacionales, ¿no? Sobre todo en países clave como Reino Unido o como Estados Unidos, porque también hay grandes lobbies pro-israelíes que ejercen su poder y su capacidad de presión. Por ejemplo, AIPAC en Estados Unidos, hemos hablado muchas veces de ello, pero yo me acordaba hoy de un libro de Jimmy Carter de 2007 en el que decía que no conocía a ningún parlamentario por aquel entonces
que se atreviera a hablar públicamente en defensa de los derechos de la población palestina y que si lo hacía, esto tendría consecuencias. Bueno, eso ha cambiado un poco porque a día de hoy en el Congreso estadounidense hay una congresista palestina que, de hecho, es de las pocas que se ha atrevido a mojarse en defensa de algo tan básico como los derechos humanos de la población palestina. Hay mucha gente que trabaja para la propaganda israelí, hay mucho dinero invertido por el Estado israelí en este asunto porque, como decíais, y yo coincido plenamente con Ilan Pappé, que me acabo de leer su libro y es maravilloso, en este sentido, es decir, ellos son conscientes de que son un Estado colonial nacido ya en plena descolonización. Por lo tanto, saben del cuestionamiento de este proceso colonial ilegal y saben que se arriesgan a que haya una opinión pública cada vez mayor que presione a los gobiernos de todo el mundo y sobre todo a los gobiernos que a día de hoy siguen siendo aliados de Israel, que son Estados Unidos y Europa. También ha estudiado este aparato propagandístico Jorge Ramos Tolosa, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y especialista en Palestina. Jorge, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? ¿Cuándo y por qué se creó este sistema y quiénes están detrás? Bueno, lo primero que tenemos que recordar siempre es que estamos, como muy bien ha dicho Olga, ante un proyecto colonial que, en las mismas palabras de líderes sionistas israelíes, nació en pecado. Porque su objetivo a través del colonialismo de asentamiento es sustituir a la población nativa, a la población indígena palestina, por colonos liderados por blancos, y esto, en la mayor oleada de descolonización de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, significaba la limpieza étnica, el apartheid y el genocidio, ¿no? La lógica de la eliminación que llamamos. Entonces, claro, ya desde los mismos años clave de 1947-48, por ejemplo, el presidente Truman en ese momento en sus memorias ya hablaba que nunca había recibido tanta presión por parte de un lobby como la que recibió de lo que ahora llamamos el lobby sionista ya en 1947-48, ¿no? Esto se multiplicó después de la Guerra de Junio, de la Guerra de los 6 días en 1967 y especialmente todavía más en el siglo XXI, en el que Israel llegó a crear un ministerio, el Ministerio de Asuntos Estratégicos, en 2006, con el objetivo específico de relanzar y fortalecer la Hasbara y especialmente combatir el BDS, a lo que lleva destinando muchísimos millones de dólares. Y supongo que además las acciones cada vez más aterradoras que sus ejércitos realizan les obliga a redoblar sus esfuerzos propagandísticos. Por supuesto, yo creo que estamos viviendo el mayor episodio de solidaridad internacionalista muchas veces, ¿no? En episodios como la propia Guerra Civil Española, el mayor episodio de solidaridad internacionalista con las brigadas internacionales, en episodios de dictadura, de guerra, de regímenes coloniales y imperialistas, se viven también algunos de los mayores episodios de solidaridad, ¿no? Entonces, la terrible imagen pública del régimen genocida israelí y sus atrocidades día a día, como estamos viendo, pues todavía está haciendo que redoblen sus esfuerzos, pero es muchísimo más difícil y ya tienen prácticamente imposible, ¿no?, demostrar que Israel es un régimen de apartheid y genocida y por tanto puede estar viviendo sus últimas fases como otros regímenes coloniales o dictaduras que desatan sus peores atrocidades en sus últimas fases. Y por último, incorporamos a Antonio Basayote, que es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Sevilla. Antonio, crudos días. Buenos días, crudos días. Hagamos un poco de historia. ¿Por qué los líderes sionistas fueron tan eficaces ganando adeptos en Gran Bretaña y Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX? ¿Y qué papel jugaron los lobbies cristianos evangelistas que veían el retorno de los judíos a la Palestina histórica como parte de su propia profecía de la Tierra Santa? Bueno, pues el sionismo efectivamente tiene una dimensión también más allá de Israel que tiene gran predicamento en el seno del cristianismo evangélico, efectivamente, que lo ha apoyado desde los inicios, ¿no? A finales del siglo XIX, bueno, pues los principales ideólogos, los impulsores del sionismo, que eran una minoría insignificante de la comunidad judía internacional. Hemos de decir en ese sentido que la comunidad judía internacional ha estado siempre radicalmente opuesta al sionismo. Y en estos días
por lo que estabais comentando, vuelve a haber atisbos de oposición dentro de la comunidad judía internacional al sionismo, ¿no? Eh, Uno de estos pensadores, pues Moses Hess, por ejemplo, con su obra Roma y Jerusalén, y bueno, Leon Pinsker y el propio Theodor Herzl se buscaron alianzas en el contexto, ¿no? de los nacionalismos, en el contexto de la efervescencia nacionalista, de los nacionalismos en Europa y del colonialismo en el siglo XIX, buscaron apoyos en las grandes empresas coloniales, tanto de los franceses como por parte de los británicos, y la mayoría de los casos no fueron apoyados directamente hasta que sí encontraron el apoyo de los británicos. Los británicos, evidentemente, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, con el desmoronamiento del Imperio Otomano, pues bueno, olieron la sangre, ¿no? Y lo que hicieron fue una doble promesa que luego resultó pues nefasta porque por una parte prometieron a los árabes autóctonos eh, ayudarles en la independencia a cambio de que lucharan junto a ellos junto con los aliados en la Primera Guerra Mundial, pero a la misma vez, en 1917, promulgaron el Balfour, ministro Balfour, esa famosa declaración, una carta, ¿no?, a los Rothschild en la que prometían la creación de un hogar nacional en Palestina. Entonces, bueno, estos son digamos, pasos del lobby sionista, pero realmente el lobby sionista como tal, como lo describe Ilan Pappé en su libro, que la verdad no he tenido la ocasión de leer, pero y como estamos hablando, nace sobre todo con el Estado de Israel, con la propia creación del Estado de Israel. Es necesario efectivamente un órgano de propaganda, una red de relaciones públicas y de diplomacia pública que oculte por una parte los crímenes de guerra, que edulcore pues la política exterior israelí, y eso se ve todavía se incrementa de manera mucho más sofisticada a partir de la década de 1980. En 1980 hay dos momentos cruciales. En 1982, la invasión de Líbano, con ese fraudulento nombre, ¿no? Paz para Galilea, ¿no? Que acuñara Ariel Sharon, y con las masacres de Sabra y Shatila. Las masacres de Sabra y Shatila en 1982, esos campos de refugiados de Líbano, y la represión posteriormente de la primera intifada, a partir de 1987, digamos que destaparon a través de los medios de comunicación pues la crueldad, la brutalidad de la ocupación israelí y de las matanzas que cometieron. Entonces ahí fue cuando, digamos, Israel se puso a las pilas, por decirlo en pocas palabras, con ese mecanismo de propaganda, la Hasbara, sofisticando, invirtiendo muchísimo dinero para comprar, pues, periodistas, medios de comunicación, ejercer presión, y ya como también decía Jorge antes, ya desde que se bloquea totalmente Gaza, cuando recordad que en 2006, en enero de 2006, la lista presentada por Hamas, o sea, la lista política que gana las elecciones democráticamente en enero de 2006, pues el boicot y bueno, el golpe de Estado que se ejerce contra esa lista mayoritaria, pues supone también en un bloqueo asfixiante de la población de Gaza, y una serie de operaciones militares que también dan a luz pues las atrocidades
que cometen, bueno, la operación de Plomo Fundido, Caslit, ¿no? Y tantísimas otras desde 2008. Y ahí, pues bueno, además que los israelíes, el gobierno israelí lo anuncia públicamente y eso se publica en los medios de comunicación, no tienen reparos en decir que van a reclutar lo que ellos llaman amigos de Israel para dedicarse en 24/7, como se dice, bueno, pues en escribir en los medios de comunicación, en denunciar a directores de periódicos. Y bueno, la presión es tremenda, ¿no? Sí, hoy es lo que queremos analizar, esa compra de voluntades de Israel. Olga, ¿cuáles han sido sus grandes vías para hacer esa compra de voluntades y cuáles son las que más usan hoy, actualmente? Bueno, usan el dinero. Por ejemplo, tenemos un sistema electoral en Estados Unidos en el que se puede, de alguna manera, comprar a políticos. Por ejemplo, veíamos en las elecciones pasadas en Estados Unidos cómo AIPAC había gastado millones y millones en ya no solo entregar dinero a la campaña electoral de algunos diputados que se presentaban o de algunos candidatos, sino también en hacer campaña contra determinados integrantes de partidos políticos, en concreto contra integrantes del llamado Escuadrón del Partido Demócrata, que es el ala más progresista del Partido Demócrata, que está a la izquierda de los candidatos oficiales, ¿no? Y, por ejemplo, Cory Bush, Jamal Bowman y otros muchos congresistas, lo que recibían eran campañas específicas financiadas por un lobby pro-israelí como AIPAC. Por supuesto, también hacen campañas de presión, campañas de desprestigio, campañas de tergiversaciones, y las hemos visto aquí en el Estado español también, algunas muy burdas. Se ha dicho aquí antes, pero es que tenemos a la derechona y a la extrema derecha de muchos lugares del mundo y en concreto de Europa como máxima aliada del gobierno de Netanyahu en estos momentos y como máxima aliada de este colonialismo y de este proyecto genocida y de limpieza étnica. Y esto, bueno, pues se ve también en algunos grupos de presión proisraelíes financiados por el Estado israelí que están presentes en Europa y que se encargan de señalar a aquellas personas que defienden los derechos humanos, de señalar organismos como Naciones Unidas de manera continuada o agencias de Naciones Unidas que trabajan en los territorios ocupados palestinos con mentiras y con tergiversaciones para estigmatizarlas e incluso para criminalizarlas. Y además del poder innegable del dinero está el poder blando, la influencia cultural y política, de soft power. Jorge, ¿qué papel juega en la Hasbara? Bueno, hay que tener en cuenta que, como estamos diciendo, la multiplicación de fondos para la Hasbara está siendo brutal, ¿no? Pero efectivamente en Estados Unidos está habiendo un cambio en la barriga del monstruo muy fuerte. La propia prensa israelí a finales de 2024 ha anunciado, ¿no?, que el Ministerio, por ejemplo, de la Diáspora, de Asuntos de la Diáspora israelí, en septiembre de 2024, en Jerusalem Post, apareció que el 66% de las y los jóvenes judíos estadounidenses adolescentes simpatizaban con el pueblo palestino. Entonces, bueno, y un dato aún todavía más sorprendente, que específicamente en las y los judíos estadounidenses de 14 años de edad, el porcentaje de simpatía hacia Hamas llega al 60%. Entonces, claro, algo está cambiando, está habiendo una auténtica rebelión judía antisionista en Estados Unidos, han ocupado el Capitolio de Washington, la Grand Central Terminal, la Estatua de la Libertad, y esto hace que la Hasbara esté absolutamente desbordada y, claro, no pueda satisfacer tantísimo apoyo al pueblo palestino porque está siendo histórico. Y dejadme muy brevemente que os cuente un caso que además no he contado nunca en medios de comunicación, que me ocurrió a mí mismo en 2014 para que veáis cómo funciona la Hasbara y en caso concreto, que además estamos hablando de Eurovisión, en televisión española. Yo grabé 2 programas de televisión para un programa de que se emitía en la 2 que se llamaba Islam Hoy. El primero se emitió un domingo por la mañana, estamos hablando de finales de 2014, y el segundo no se emitió, aunque estaban grabados. Entonces yo escribí al director del programa y le dije, ¿cómo puede ser esto que no se emitió el segundo? Tardó varios días en contestarme y me dijo, por favor, Jorge, no lo cuentes, pero llamaron de la embajada israelí en Madrid para censurar el programa. Y yo, ¿cómo? O sea, desde la embajada de un estado extranjero tienen la posibilidad de censurar un programa de la televisión pública. Esto es un escándalo, esto tiene que difundirse. Y ahí viene el segundo punto y último. Y me dijo el director del programa, por favor, Jorge, no cuentes esto, porque si no me tiran del trabajo a mí y a 4 personas más del programa.
Yo por respeto hacia esta persona no lo dice, pero ahora creo que es el contexto idóneo para contarlo, para que veáis cómo funciona la Hasbara también en los medios y también en el Estado español. No nos sorprende nada porque es una actuación muy típica de los estados que infunden terror a través de expresiones políticas y periodísticas. Hablemos de la estrategia comunicativa que utiliza la Hasbara. No matan. Cualquier víctima civil palestina ha muerto por culpa de Hamás. No mienten. Se defienden de la propaganda anti-israelí que se empeñan en mantener las grandes ONG del mundo y, por supuesto, la ONU. Antisionismo es igual a antisemitismo. No hay un ocupante y un ocupado, hay dos bandos. La única alternativa a Israel es Hamás. Los palestinos mueren porque han obligado a Israel a matarlos. Importante crear noticias falsas y atrocidades cometidas por Israel. Como los bebés en incubadoras secuestrados por Hamás en Kuwait. Creando un trauma interno a los israelíes que aumenta el apoyo a su gobierno. Gobierno que cuenta con un Ministerio de Asuntos Estratégicos dedicado a delinear la Hasbara. A través de un ejército de personas dedicadas a crear y controlar bots, trolls, campañas de voluntarios y decenas de estrategias digitales para difundir sus axiomas. Y ayudados por esta narrativa, hay pocas cosas en el mundo que Israel no pueda comprar. Desde el televoto en Eurovisión a un presidente de los Estados Unidos. I want to say a few words to you, Mr. President, and to our wonderful friends at AIPAC. Thank you for... Escuchamos el discurso de agradecimiento de Netanyahu hace un año en la AIPAC. Lo contaba antes Olga, son las siglas del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel, una de las 3 grandes organizaciones del lobby israelí en Estados Unidos, junto a Cristianos Unidos por Israel y la Conferencia de Presidentes de las mayores organizaciones judías de los Estados Unidos. Las 3 llevan décadas influyendo decisivamente en el Congreso estadounidense, en su política exterior y acallando críticas internas al apoyo del gigante americano a Israel. Se calcula que solo la AIPAC dedica unos 100 millones anuales de dólares a campañas de candidatos republicanos y pro-israelíes. Olga, ¿podemos calcular cuántos senadores, congresistas, presidentes de Estados Unidos han llegado al cargo con el apoyo o con el permiso de Israel? ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues muchísimos, muchísimos. Y sigue ocurriendo a día de hoy. El dinero sale de lobbies pro-israelíes o del propio Estado israelí o de organizaciones israelíes o de organismos que son y pertenecen al Estado israelí. Hemos visto, por eso lo subrayaba antes, como hay algunos congresistas ahora que, a pesar de las presiones, tienen una voz y un discurso que nunca antes había ocurrido. O sea, esto que hablaba Jorge es muy importante. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Hemos visto Ben Cohen, el de los helados, sí. No voy a hacer, es judío. Hay mucha gente de la comunidad judía estadounidense que está diciendo no en mi nombre, a pesar de estas presiones. Hay una encuesta que salió después de las últimas elecciones en las que ganó Trump, en enero, salió esta encuesta de este año de YouGov, una encuesta que consultó a muchísima gente, que indica que de esos casi 10 millones de personas que habían votado al Partido Demócrata en las elecciones anteriores y que ahora no votaron, la primera razón fue cómo gestionó la administración Biden el tema de Gaza, la cuestión de Gaza, cómo no abordó la defensa mínima de los derechos humanos de la población palestina. Es decir, que a pesar de toda esta propaganda, a pesar de la cantidad de congresistas que hay y de políticos que hay en Estados Unidos y en Reino Unido y en otros países que reciben dinero para sus campañas de lobbies pro-israelíes, a pesar de ello, algo está cambiando en Estados Unidos. Ahora bien, el poder es enorme y tenemos... O sea, la fuerza del dinero, el dinero ya sabemos que compra a gente o que de una manera consciente o inconsciente. Habrá gente que diga, no, yo esto lo defiendo porque son mis propias ideas y mi propia ideología, pero evidentemente empuja a la gente. Y también hacen otra cosa. Gente que es sionista y que defiende al Estado israelí, si algún día pronuncia algo que no les ha gustado del todo a determinados lobbies israelíes, lo señalan para tenerlo de alguna manera, dentro de esos límites que ellos consideran que son los límites que deben imponer. Del redil. Claro. Sí, no quería usar esa palabra, pero sí. Claro, porque hay una autocensura. Los políticos saben qué tolera Israel y qué no. Sí. Israel no tolera ninguna crítica. Israel convierte toda crítica y cualquier pedagogía de derecho internacional, con cultura de derecho internacional y de derechos humanos, en algo que es un arma arrojadiza, que es la acusación de antisemitismo, lo cual es terrible, porque el antisemitismo es algo muy serio, real
y está siendo arrojado en estos momentos contra los máximos organismos defensores del derecho internacional y de derechos humanos y contra la comunidad judía que está diciendo no en mi nombre, como todas las organizaciones judías antisionistas o en Estados Unidos y en otros lugares que están diciendo no en mi nombre. O el propio Ben Cohen, al que antes citabas, que es uno de los creadores de Ben & Jerry's, vamos a decir la marca, porque este señor se presentó en una comisión en Estados Unidos, una comisión parlamentaria, y la interrumpió denunciando el genocidio que ocurre en Gaza. Un semita que no puede ser acusado de antisemitismo, y eso yo creo que desactiva esa estrategia comunicativa de la Hasbara. Con una población poco mayor que la de Andalucía y menos superficie que la Comunidad Valenciana, Israel es el país no europeo más visitado por eurodiputados. Antonio, ¿cuáles son los tentáculos del lobby israelí en Europa y en España? Bueno, en Europa, efectivamente, en el Parlamento Europeo están muy presentes, y en España, a través de, principalmente, no solo, pero a través de fundaciones, think tanks, como de grupos de partidos de derecha y de extrema derecha. El caso del PP, Aznar fue pionero en esta creación de lobby, ¿no? Con los amigos de Israel, el Instituto de Amigos de Israel en el año 2010, si no me equivoco. Y luego tenemos también, tenemos al propio partido político Vox, Abascal y todos sus acólitos son, pues voceros de este Estado genocida. Igualmente, hay mucho, ACOM, esa asociación de lobby sionista que se dedica a perseguir, a denunciar y a intentar censurar toda suerte de crítica a Israel y de solidaridad con la población palestina. También, y termino con esto, en España, una de las principales tentáculos es la propia embajada. Yo recuerdo Rafael Schulz, que fue el anterior embajador, fue, criticado por todos, incluso en el país, en el diario El País. El director tuvo que publicar una carta denunciando las amenazas, la extorsión, la presión constante que recibía el periódico. Bueno, en aquel entonces, entre 2005 y 2010, Juan Miguel Muñoz era corresponsal del diario El País. Yo le entrevisté y me contó, pues todas las presiones, cómo constantemente es un modus operandi que ocurre con todos los corresponsales de periodistas que están allí, ¿no? En los territorios palestinos ocupados en Israel, ¿no? El gabinete de prensa o el portavoz del ejército están constantemente llamándote, bien para criticar lo que has publicado, bien para proponerte pues entrevistas con supuestos expertos en terrorismo, para que vayas a visitar un kibutz, esto es una colonia de asentamiento en Palestina, para el Festival Internacional de Cultura del Vino en Tel Aviv, o del arte. Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Son ofrecidas constantemente a los periodistas que van allí, ¿no? Y como decía, la embajada, más allá de cumplir con sus misiones diplomáticas, pues ejerce esa presión de la diplomacia pública, que en realidad es es un eufemismo. Eso de Hasbara, de aclaración, es un eufemismo de propaganda y de presión, coacción y persecución incluso, ¿no? Eso me ha recordado. Eso me ha recordado hace unos años que yo hice para La Marea un reportaje sobre la comunidad judía en España, y recibí una llamada muy inquietante de la sinagoga de Madrid, donde se me hacían preguntas muy concretas sobre cuál era la intención de mi trabajo, porque además coincidía con una de las operaciones de genocidio de Israel en Palestina.
Toda esa influencia política no podría existir evidentemente sin el dinero, y además de los bancos y empresas directamente en manos de empresarios israelíes, la lista de corporaciones que han apoyado el apartheid en Palestina es larguísima: Microsoft, Google, Coca-Cola, McDonald's, HP, Puma, Carrefour, Burger King, Airbnb, Amazon. Jorge, no lo hacen por el beneficio de sus sucursales en Israel, entendemos, porque es un país demográficamente muy pequeño. ¿Por qué lo hacen y por qué no les pasa factura hacerlo? Bueno, yo creo que es fundamental que entendamos que Israel se sostiene gracias a precisamente toda esta red de complicidades y de colaboraciones, no solo económicas y militares, que probablemente es lo más obsceno, ¿no? Sino también, como estamos viendo con Eurovisión, culturales, académicas, institucionales, sindicales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo más llamativo, obviamente, es que Israel es un hub de la industria de la vigilancia y del armamentismo y del militarismo mundial. Es el país que más armas exporta per cápita, pero eso es muy importante también, ¿no? Como estamos pidiendo desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y desde el movimiento BDS global, el embargo de armas a Israel, no solo la venta de armas, sino también la compra y el tránsito que están pasando por los puertos españoles, como lleva estudiando muchos meses Olga de una manera fantástica. Entonces, claro, Israel se llama a sí misma también la Startup Nation, ¿no? de empresas de alta tecnología, de rápido crecimiento, etcétera, etcétera, a pesar de que desde otoño de 2023 están en riesgo o han caído estrepitosamente más del 70% de estas startups. Entonces yo creo que la inversión en Israel, el que sea un país nuevo, que se ha construido, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, le hace que esté altamente tecnificado, y por eso todos los flujos de capital que van y vuelven, especialmente con Estados Unidos, pero no únicamente con Estados Unidos, son fundamentales. Entonces, en ese sentido, es clave, por supuesto, la campaña de BDS para que nos ha pedido la mayor coalición de la sociedad civil palestina, para que simplemente se deje de colaborar y, en ese sentido, desarmar todo este aparato tanto propagandístico como diplomático, como de complicidades económicas, militares con el régimen israelí, y está avanzando mucho. Solo un dato que creo que deberíamos decir todavía más. Intel, la empresa de informática de Silicon Valley, iba a hacer la mayor inversión de la historia en Israel, una gran gigafábrica a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, por cierto, que tenía un valor aproximado de 25.000 millones de dólares, la inversión de Intel en Israel, la mayor inversión de la historia. Pero gracias a la campaña de BDS, que se inició a principios del año pasado, en junio de 2024, Intel canceló esta gigantesca inversión, ¿no? Entonces, tenemos el camino marcado y el BDS y la lucha funcionan. Y no solo se venden como Startup Nation, es decir, como país de emprendedores, también utilizan el pinkwashing y el greenwashing para lavar su imagen y la sangre de sus crímenes. Pero hay quien desde dentro combate para destruir ese aparato. Es interesante que este término, hasbará, explicación, tenga una connotación negativa por parte de quienes la emplean. Para Israel siempre fue muy importante justificar sus guerras, que estuvieron ahí desde el principio. Cuando un Estado inflige tanta violencia, por supuesto, tiene que tener una gran maquinaria para justificarla, porque los horrores cometidos son muchos. Así que, claro, lo intenta de muchas maneras distintas, con mucho dinero. Dedica una parte muy importante del presupuesto gubernamental a tratar de desmontar la narrativa considerada como la narrativa del enemigo. Andrea Olea, crudos días. Crudos días. ¿A quién escuchamos? Escuchamos al activista antisionista israelí Eitan Bronstein Aparicio. Sí, Aparicio. Él nació en Argentina y sus padres, judíos de izquierdas, emigraron a Israel en los años 60 para vivir el sueño socialista de los kibbutz. Llegó con 5 años y creció y se educó dentro del sionismo. Hay todo un sistema de educación que yo llamo adoctrinamiento muy poderoso. Todo el sistema escolar en Israel es un proceso de preparación para el servicio militar. Desde el jardín de infancia empiezan a prepararte para ser un soldado cuando crezcas. Es una máquina enorme la que hay montada para que apoyemos a nuestro ejército hasta el día de hoy. La Hasbará no solo opera hacia el exterior, sino también hacia adentro. Eitan me contaba, por ejemplo, que los críos reciben a los soldados en el cole, les hacen galletas, les mandan cartas, los idolatran. Y cuando crecen, creer ciegamente en ideas que actualmente son difíciles de sostener es más fácil.
Por ejemplo, el eslogan que todo el mundo repite acríticamente es que tenemos el ejército más moral del mundo. Hoy, cuando lo dicen, piensas, vale, suena a locura y a cinismo, pero ellos lo siguen diciendo y se lo creen. Así que todo este relato cimentado de los buenos contra los malos, el pueblo elegido contra los malvados árabes y la población adoctrinada desde que llevan chupete, en el momento en que Israel entra en conflicto armado abierto, pues bueno, es mucho más fácil vender el mensaje. En los medios mainstream y en la televisión no se ven en absoluto víctimas palestinas, pero aunque la gente viera esas imágenes terribles de hospitales bombardeados, etc., la cuestión es el enfoque. Si ven fotos de bebés reventados, asesinados, dirán, vale, sí, es terrible, pero había gente de Hamás en el hospital. Así que la gente adopta la narrativa nacionalista, que se ha convertido en el gran nosotros contra el gran ellos. La mayoría de la población acepta que las cosas son así. Siento curiosidad por cómo vio él la luz estando dentro de ese sistema. Pues le pasó como a muchos de los israelíes antisionistas. Mi evolución personal, mi momento de revelación, de hecho comenzó en el ejército, cuando tenía 19 años, durante mi entrenamiento básico, cuando vi cómo nuestro comportamiento era el de un ejército de ocupación. Un día, como parte del entrenamiento, establecieron un checkpoint aleatorio cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania, en una carreterita secundaria, y empezaron a detener vehículos. Los palestinos venían con sus coches y se iban parando delante del checkpoint. Ni siquiera tuvimos que decir o hacer nada. Simplemente salían del coche, se ponían en fila a un lado de la carretera y nos iban enseñando sus pertenencias y sus documentos de identidad. Y algo tan simple fue tan revelador para él porque le mostró hasta qué punto ellos eran los amos y señores de aquel lugar. Paraban a la gente sin ningún motivo, solo para demostrar su poder, y esa gente se sometía completamente en silencio, sin protestar. Para mí fue una situación bastante impactante. Y después fue peor. Cuando volvimos a nuestra base y algunos compañeros míos contaron riéndose que habían robado cosas de los coches. Se reían de ello y yo me sentí horrible conmigo mismo. A raíz de ese despertar, poco a poco empieza a desencantarse del sionismo y en 2001 funda una organización de memoria histórica, Sohot, para concienciar a la sociedad israelí sobre la Nakba, un término del que hasta entonces apenas nadie había oído hablar en Israel. Hace 25 años ni siquiera había una palabra para denominarla en hebreo. Ahora la usamos, por desgracia, como un medio de amenaza. Sí, el trabajo de Bronstein tuvo un verdadero impacto porque consiguió abrir grietas en el relato del una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Esa idea de que los judíos tienen derecho a quedarse con la Palestina histórica porque allí no había nadie. Hoy la sociedad israelí sí asume la existencia de esa expulsión masiva, aunque intente silenciarla. Y claro, la existencia de judíos israelíes en contra del relato oficial debe ser uno de los grandes problemas para el Estado de Israel, ¿no? Sí, lo hemos visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando Israel deniega la entrada en el país a activistas judíos sionistas no israelíes, como la líder de Jewish Voice for Peace, Rebecca Wilcomerson, o también Norman Finkelstein. If you're at war with Gaza, why are you shooting children in the skull and in the chest? The New York Times. El famoso profesor que se hizo viral con este discurso. Abrimos uno de los primeros programas que hicimos sobre el genocidio en Gaza con él, y él mismo ha contado cómo posteriormente le han arruinado la vida en Estados Unidos por su activismo pro-palestino. Sí, porque aunque no llega a ser física, la violencia contra los judíos antisionistas es cada vez más palpable y de hecho desde 2019 Bronstein ya no vive en el país. Él se marchó porque se lo pidió su mujer, que es francesa, judía, antisionista como él, así que dice que se fue por motivos personales, no políticos. Pero en el fondo todo lo personal es político. En 2019 nuestro hijo tenía 2 años y medio y estaba en el jardín de infancia. Para el Día de la Independencia de Israel, la directora puso en la entrada del centro, en una mesita, 4 pequeños tanques. Estaban hechos de papel higiénico y decorados con dibujos animados, pintados en verde y marrón. 4 tanques y en cada uno de ellos una bandera israelí. Efectivamente, el adoctrinamiento desde el jardín de infancia. Pero bueno, Bronstein cree que la maquinaria de propaganda tiene un límite y ese límite se está acercando. Veo que se acerca el fin de Israel.
Creo que Israel no puede aguantar más sus contradicciones internas. Pero el problema es que a medida que la situación de Israel se hace más difícil y más frágil, tanto interna como internacionalmente, sus acciones son cada vez más y más brutales. Ojalá tenga razón. Nos vamos a quedar con eso, con tantos judíos y no judíos que rechazan la propaganda israelí y que dicen no en nuestro nombre. Gracias, Andrea. A vosotras. Y cada vez hay más gente que protesta contra el genocidio. Cada vez la maquinaria represora, para evitarlo, se pone más en marcha. Las manifestaciones contra el genocidio en Gaza están siendo reprimidas en muchos países, a menudo de forma violenta. Y sus participantes detenidos e incluso amenazados con ser deportados, como el estudiante palestino de Columbia Mahmoud Jalil, por supuestos actos antisemitas, y detenidos, incluidos judíos antisionistas. Las universidades de países como Estados Unidos o Alemania también están sufriendo la censura académica de múltiples formas. Profesorado despedido, seminarios y actos críticos cancelados, retirada de financiación pública, prohibición de manifestaciones y protestas en los campus. Move down the hallway. If you stop, you will be arrested. Poor kids in Gaza by buying. What is appropriate to say is a recognition of the atrocities currently happening in Palestine. Y suspensión a estudiantes como la Universidad de Nueva York, que le quitó el título al representante estudiantil Logan Roussos por su discurso contra el genocidio y el apoyo estadounidense a Israel. En Europa la censura se impone muy especialmente en Alemania, donde toda crítica a Israel está siendo radicalmente silenciada. Por eso saludamos a Pia, que es integrante de la Asamblea Migrante de Berlín. Pia, crudos días. Hola, crudos días. Lleváis más de un año denunciando la represión de la protesta pro-palestina. ¿Cómo en un país europeo y democrático como Alemania puede prohibirse llevar un pañuelo o manifestarse en solidaridad con un pueblo masacrado? Sí, miren, aquí la situación en Alemania está como un poco distinta que en el resto de Europa, yo quiero decir, porque aquí en las manifestaciones vemos muchísima violencia, mucha presencia de policías, y justo la semana pasada, que fue el aniversario de la Nakba, vimos una manifestación muy grande que, por ejemplo, al principio nos dijeron sí se pueden reunir, luego dicen sí se pueden reunir pero no pueden marchar, luego dicen sí pueden marchar y luego no nos dejan marchar. Al final cancelaron o la detuvieron después de un tiempo, y hubo muchas personas detenidas, había mucha violencia. Y sí, la situación está muy grave aquí en Alemania. El otro día la manifestación por el Día de la Nakba en Berlín volvió a saldarse con violencia y detenciones. ¿Hasta qué punto llega la represión? Hasta puntos muy graves que yo he escuchado de casos de palestinos detenidos. Hay muchísimos registros domiciliarios sin permiso, incluso muchas veces en las calles vemos que las personas están detenidas con muchísima violencia, y también personas que han perdido sus trabajos porque hablan abiertamente a favor de Palestina, y o sea se trata de casos muy graves, que sí, personas detenidas perdiendo su trabajo, y hay mucho miedo. No me extraña con lo que nos estás contando. ¿Y lo estáis denunciando en la justicia? Sí, ahora mismo, hace muy poco, hay una base de datos sobre la represión sistemática de la solidaridad con Palestina en Alemania, ¿sí?, de la European Legal Support Center, que ahora mismo hay 766 casos registrados desde 2019. Pero aumentando muchísimo desde octubre del 2023. Y hay muchos casos, bueno, se sabe que son muchos casos que no están registrados, pero sí existen registros de censura, desinformación, detenciones, repercusiones legales, acoso, prohibiciones de manifestaciones y mucho más. Es alucinante que es lo que está pasando en países del entorno europeo. Pia, gracias por contárnoslo. Un abrazo muy fuerte. Dankeschön. Danke auch.
Y la censura no está solo en las calles, está también en los medios. Israel's military says it has struck a Gaza hospital. Medios internacionales como la BBC o la CNN son acusados de capar, omitir y censurar información sobre el genocidio, de impedir la emisión de documentales o piezas críticas y de despedir a periodistas por criticar a Israel. ¿Por qué hay un seco tan fuerte a favor de Israel en los grandes medios internacionales, Olga? ¿Quién mueve los hilos? Porque hay presión continua. Estas llamadas de las que hablaban antes Jorge, por ejemplo, yo creo que todos las personas que hemos trabajado en Palestina o en Israel o que informamos de esto, hemos recibido presiones y llamadas. Si no tienes un cuerpo directivo que te proteja, pues pasan cosas. Más allá de que hay una cuestión que yo creo que merece mencionar muy rápidamente, que es la definición que se ha aceptado por muchísimos países, acá también en España, de la Alianza Internacional sobre el Holocausto, ¿no? Que tiene muchos puntos absolutamente sensatos y coherentes, pero hay 2 puntos a través de los cuales se está arrojando la acusación de antisemitismo contra personas judías, por ejemplo, como la filósofa Gessen, o como Judith Butler, o como Nancy Fraser, o como gente de Hollywood que está dando la cara, arriesgando mucho, porque también sabemos que hay gente muy sionista y muy pro-israelí con muchísimo poder en algunas industrias, ¿no? Y es el punto referido a la crítica al Estado israelí. Es decir, se confunde la crítica al Estado de Israel con antisemitismo. Hay una ambigüedad en la redacción de esa definición que se está empleando como arma arrojadiza, y claro, lo peor que le puede pasar a cualquier ciudadano, porque todos tenemos en la memoria lo que es el antisemitismo y lo que fue el Holocausto, es que alguien te acuse de antisemitismo. Y esto en sí mismo es eficaz en sociedades que todavía no tienen muy trabajado el conocimiento de la historia, que todavía no tienen muy trabajado públicamente en la opinión pública este aspecto, ¿no? Decía la relatora de Naciones Unidas, Irene Khan, hace más de un año, que es la relatora destinada a defender la libertad de expresión en el mundo a través de Naciones Unidas, que la crisis de Gaza, cita textual, se está convirtiendo ya en una crisis de enormes dimensiones para la libertad de expresión y de protesta en todo el mundo, que tendrá graves repercusiones a medio y largo plazo. Eso está ocurriendo ya. Pues hablemos precisamente de lo que citabas, del cine. Porque Hollywood ha sido una potentísima herramienta para crear relato y formar creencias, y el lobby sionista lo ha controlado prácticamente desde su creación. Sí, la mayoría de las majors, los grandes estudios de Columbia a Universal, fueron fundadas por magnates judíos que emigraron a Estados Unidos desde Europa, y su visión del mundo ha estado presente en la filmografía desde que el cine es cine. Nos lo recordaba el crítico cinematográfico Iván Reguera, responsable de cine y series de Diario Red, de qué forma el lobby sionista ha modelado Hollywood. Es un poco de barrio sésamo. Estados Unidos e Israel son hermanos, se cofinancian mutuamente, y podríamos acabar diciendo que Hollywood es como un departamento de comunicación de Israel, prácticamente. Lo vemos en series, programas y por supuesto películas. Él ponía como ejemplo una peli muy mítica. I will not take him back to Carolus. He'll go to Palestine with me. Right here on this ship we will die together. Quizás la primera película más pionera, más relevante en el blanqueo del genocidio y de la limpieza étnica de Israel contra los palestinos es la película Éxodo, de Otto Preminger, que explicaba, contaba una aventura épica de unos valerosos judíos que van a su tierra prometida. Una película que está muy bien producida, es una película que es pura propaganda, que oculta y manipula la historia. Y Éxodo es una de las mítica, pero bueno, ya nos hemos fijado en las 3.000 millones de películas que hay sobre el Holocausto. Y a mí a bote pronto se me ocurren La vida es bella, El niño con el pijama de rayas, Nuremberg, La decisión de Sophie, Eichmann, Shoah... El último tren de Auschwitz, El hijo de Saúl, El gran dictador... También hay que recordar que esto sigue en películas muy, muy conocidas y muy, muy relevantes, también oscarizada, como por ejemplo La lista de Schindler, que juega con algo que se hace mucho en Hollywood y en los Estados Unidos, que es relacionar la creación del Estado de Israel con el Holocausto nazi, ¿no? O sea, esta relación es fundamental, es clave para el relato sionista, ¿no? El ejemplo clave es el final de La lista de Schindler, cuando los protagonistas de la película, los que se han salvado, los vemos en Israel honrando a Schindler y en color, ¿no? Es un pegote, realmente la película podría haber acabado antes, pero es un pegote necesario, que cree Spielberg necesario para este relato sionista fundamental.
Y esta propaganda la seguimos viendo con películas muy actuales de forma más explícita, como en The Brutalist, donde el protagonista es un arquitecto judío nacido en Austria que sobrevive al Holocausto y emigra a Estados Unidos para alcanzar el sueño americano y vuelve a Israel como único hogar que le acoge. Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia? Por no hablar del biopic de la exministra israelí Golda Meir, una peli con un mensaje directamente progenocida. Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos. Protagonizado por una actriz y activista prosionista como es Helen Mirren. Y de esos barros, estos lodos. Junto a esos mensajes colados de forma más o menos subliminal, tenemos la censura abierta a cualquier mensaje contrario a Israel. Recordemos que tótems de la industria como Susan Sarandon fueron despedidos de su agencia de representación de toda la vida por pedir el fin del genocidio. O todo el odio que le ha caído al judío Jonathan Glazer, director de la oscarizada La Zona de Interés, por decir que el Holocausto y el judaísmo han sido secuestrados por una ocupación que ha llevado el conflicto a gente inocente. Y por lo demás, evidentemente, lo más flagrante de todo este tema es que Hollywood sigue mudo ante la masacre, sigue completamente hay 4 contados, el otro día salió una lista de 300 personas en todo el mundo, pero bueno, son contados los valientes que se atreven a hablar directamente de genocidio y de la masacre y de la impunidad absoluta y vergonzosa de Israel. La guerra de propaganda de Israel también ha llegado a las plataformas como Netflix y HBO, con series de gran presupuesto como Fauda o El espía de Sacha Baron Cohen, que cuelan representaciones racistas de los árabes, veneran a los servicios secretos israelíes y glorifican la imagen de Israel. Jorge, ¿hasta qué punto crees que la industria del cine y del entretenimiento condicionan nuestra visión de Israel y de los palestinos? Bueno, lógicamente esto es clave, es fundamental. Nuestra concienciación política histórica en gran parte se basa, ¿no?, en las películas y en las series actualmente. Y además es curioso, ¿no?, ese vínculo con la historia, la reproducción, la memoria del genocidio nazi, que obviamente es necesario conocerlo para que nunca más se vuelva a repetir. Una de las peores atrocidades de la historia, como sabemos, el genocidio nazi, pero es curioso que casi nunca se hable de que ya incluso antes del genocidio nazi, por ejemplo, la Federación Sionista Alemana pactó con el Tercer Reich, pactó con la Alemania nazi en el famoso acuerdo Habará, por ejemplo, que el propio Adolf Eichmann, que después Israel juzgó y ejecutó en Israel, como escribió muy bien Hannah Arendt, había sido un sionista, según Hannah Arendt, y fue invitado a la Palestina británica por sionistas, o que después ya de la creación del Estado de Israel, Otto Skorzeny, llamado el soldado favorito de Hitler, fue contratado por el Mossad, ¿no? Entonces hay muchos más vínculos en ese sentido que casi nunca son reproducidos, pero podrían dar lugar a muchas películas, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental. Y luego también otro elemento en sentido contrario. Películas que hablan de la Nakba palestina, ahora que hemos conmemorado su aniversario número 77, pero que al mismo tiempo, hoy más que nunca, ¿no?, es un presente eterno para el pueblo palestino. En 2021 se estrenó la película Farha, que es una película jordana que precisamente habla sobre la Nakba. Y esta película ha llegado a ser considerada como la película más censurada en Netflix. Y yo recuerdo que hace unos años tuvimos que hacer todo tipo de estrategias para piratear la película, poder difundirla y poder verla en distintas plataformas, y a su vez era censurado, ¿no? Entonces es completamente complementario, ¿no?, valga la redundancia. La negación del relato palestino, la censura del relato palestino y la reproducción del relato sionista en algo tan fundamental para la cultura de masas como es el cine de Hollywood. Más allá del cine, Israel también presta mucha atención a su red de portavoces en todo el mundo, incluido el mundo de habla hispana, y hablamos de portavoces oficiales como el militar de origen uruguayo Ronnie Kaplan, y no oficiales como en España podría ser la periodista Pilar Rahola. Antonio, ¿cómo funciona esa red de captación de afines entre figuras públicas? Es fundamental en ese aparato sofisticado de relaciones públicas. Efectivamente funciona muy bien para la propaganda sionista a través de ese tipo de personas. Bueno, el caso de Ronnie Kaplan, ¿no?, es un portavoz más, como los muchos que tiene el ejército israelí en distintos idiomas, ¿no? Esto en realidad el ejército israelí lo hace, como digo, desde el punto de vista propagandístico de una forma, pues bueno, muy fructífera, porque
ha sabido, digamos, pues poner distintos portavoces que manejen muchos idiomas, de manera que pues trasladan el mensaje de propaganda, vendiendo pues las virtudes de estos eslóganes y estos mitos, ¿no? Estereotipos sobre el ejército más moral del mundo, la única democracia en Oriente Medio, jamás supuestamente utiliza la población, ¿no? Estos dislates que ellos repiten una y otra vez en todos los idiomas y por tanto son muy eficaces. El caso de Pilar Rahola, pues bueno, es el caso de una política como el caso de Girauta, ¿no? Y otros muchos políticos en el Partido Popular, también tiene, incluso el Partido Socialista, también tiene diputados que, bueno, yo creo que están comprados, evidentemente. O sea, yo creo que Israel se procura tener, como en el caso de Gran Bretaña, donde es más claro, ¿no? Los dos partidos, los dos grandes partidos tienen sus propios sectores de apoyo a Israel. En el caso de España, pues son diputados puntuales, pero también que ejercen mucha influencia y bueno, es fundamental. También el tema, además de la política, yo iba a decir antes que, y termino con esto, en relación a la educación, que decía Ethan Bronstein, es fundamental, ¿no? Decía Ernest Gellner sobre el nacionalismo, que es más importante y más eficaz el monopolio de la legítima educación que el monopolio de la legítima violencia. Y esto es fundamental en tanto el Hasbara de la que estamos hablando no solamente es a nivel internacional, sino que efectivamente hay una Hasbara, yo digo, a nivel de autoconsumo. O sea, Israel primero ha utilizado esta propaganda de manera interna para cohesionar la sociedad, para vertebrar una identidad férrea frente al otro palestino y que está basada fundamentalmente en la deshumanización, por supuesto, del otro y en el victimismo, ¿no? En la recreación del victimismo. Ellos son las únicas víctimas y por supuesto, bueno, también en el eslogan de la tierra prometida y el pueblo elegido, ¿no? Y eso ha convertido a los que fueron las víctimas del Holocausto en los perpetradores de una nueva aniquilación y de un genocidio. Antonio Basayote, Jorge Ramos, muchísimas gracias, ha sido muy interesante escucharos. Un abrazo muy fuerte a los dos. Abrazos, muchas gracias a vosotros. No mires silenciarnos a voz. Filosofía incendiaria. Seguimos en plena batalla. Y los tentáculos del lobby sionista se extienden a través de todas las formas de cultura, no solo el cine, también los conciertos y festivales. Filosofía incendiaria. Seguimos en pie. Hace una semana el diario El Salto publicó que en 2024 un fondo pro-israelí pagó 1.400 millones para hacerse con Superstrat Entertainment, uno de los principales proveedores de ocio musical en el mundo. Hablamos de Colbert Kravis Roberts, conocido como KKR, un fondo de inversión que a través del grupo alemán Axel Springer se dedica a la promoción inmobiliaria en territorios palestinos ocupados e invierte en empresas de ciberseguridad israelíes. Está dirigido por los judíos estadounidenses George Roberts y Henry Kravis, que además de ser parte del lobby a favor del fracking en su país, fueron donantes de Trump en 2016 y de Nikki Haley en 2024, una candidata republicana que escribió «Acaben con ellos» en un misil israelí lanzado a Gaza. Ahora KKR es dueño de 80 festivales internacionales, entre ellos una treintena de españoles, desde el Sonar hasta el Viña Rock, pasando por Monegros, el Arenal Sound, el Resurrection o el Fit de Benicassim. Tras publicarse la investigación, decenas de bandas se han posicionado en contra y han cancelado su participación en estos festivales. Entre ellas Sons of Aguirre, Femmi Muguruza, Reincidentes, Porretas, Non Servium, Manuka Honey, Juliana Justabol o Síncope. Y también los que vais a escuchar, los de Marras, habituales del Viña Rock, y Hypo, que acaban de tocar en su última edición. Nos han contado esto. No somos un grupo político, ni nuestras letras son políticas, pero esto no se trata de política, sino de humanidad. Asistimos horrorizados a la masacre genocida que está realizando Israel contra el Estado de Palestina y vemos avergonzados a una Europa y a todo un mundo impasible, llenándose la boca de declaraciones públicas, pero cero acciones. No sé, es humanamente imposible y además va en contra de todos nuestros ideales el tocar en un festival sabiendo que lo que están ganando
el dinero está financiando las armas y las balas que masacran gente. Creemos que la música tiene que servir para otra cosa, para abrir mentes, alegrar el corazón y construir, pero nunca para destruir, y mucho menos vidas humanas. Se algo tiñamos en común toda a equipa, tanto artistas, coordinadoras do escenario, promotoras, e un posicionamento claro en contra do xenocidio contra o pobo palestino, e tamén un posicionamento contra o sionismo imperialista. E non custa nada, pola miña parte, non me custou nada pensar que non quero colaborar para nada con esta xente que promociona tal aberración. E, de todos xeitos, non me resulta tan xoqueante, porque creo que son espazos nos que hai moita opacidade, porque se move moita pasta, porque a xente arrisca moito e hai moitas presións por todas partes. Javier Rodríguez es uno de los autores de la investigación. Javi, Cruz días. Cruz días. ¿Por qué decimos que KKR es un fondo pro-israelí? ¿No algunos ejemplos de quién son sus dueños? Nosotros hemos encontrado varias razones. La primera, la más fuerte, es que son los mayores inversores de Axel Springer, que es ese conglomerado mediático que no solo tiene diarios digitales, sino que también tiene una especie de plataforma inmobiliaria, lo que sería como Idealista aquí, que se llama Yad2, que promueve promociones inmobiliarias en territorios ocupados. Pero no solo eso, hay un montón de argumentos más. Otro de los que más nos ha llamado la atención es que uno de su director en Oriente Medio, David Petraeus, es el ex jefe de la CIA y también fue comandante durante la invasión de Afganistán. Además, The Guardian había publicado, ¿no?, que conocía las torturas en Irak. ¿Y por qué el salto de la ciberseguridad y las inmobiliarias a la música y los festivales? Supongo que han entendido que hacerse con la cultura es una manera también de poner a prueba todos esos festivales, ver si son capaces de mantener el relato, muchos de ellos autodefinidos como de izquierdas o alternativos, si son capaces de mantener ese relato progresista. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho que KKR no es bienvenido en la cultura española y además hemos citado las reacciones de muchas de las bandas que participan en algunos de los festivales que ha comprado este fondo. ¿Esperabais que la investigación tuviera tanto impacto? La verdad es que no, porque muchas veces nos trabajamos investigaciones como estas o más hondas y no tienen ese impacto. Está claro que gran mérito de eso ha tenido la fuerza arrolladora de decenas y no ya cientos de bandas y artistas que se han posicionado en contra y han forzado a los festivales a que tomen una posición clara. El único que ha dicho algo es el Sonar, que sacó un comunicado en el que decía que respetan los derechos humanos universales y condenan firmemente todo tipo de violencia, aunque no hace mención directa al genocidio, por lo que esas 70 bandas le han exigido que se desvincule del fondo KKR. ¿Habéis intentado contactar con los festivales? Sí, no con todos, porque son muchísimos, pero concretamente con el Sonar, con el Viña Rock o Santo Camiño, sí lo hemos hecho y, por supuesto, no han contestado. Hoy publicáis que la Xunta repartió 3 millones a dedo a KKR tras hacerse con el festival Osondo Camiño. ¿Todo esto salpica a nuestros partidos políticos? ¿Hasta qué punto? Por supuesto. Ahora toca expandir la investigación hacia el dinero público que se lleva este fondo en última instancia. Hemos empezado por ahí porque es el montante más grueso que hemos encontrado y es un festival además que creó Alberto Núñez Feijóo en su última etapa como presidente de la Xunta, pero que ya dominaba Alfonso Rueda porque era su consejero de asuntos jacobeos, ¿no?, digámoslo así. Y es de esos festivales que han creado de la nada con 3 millones y que al final han ido a parar por lo menos la mitad a Superstrat, que es dueña de Old Navy, que también organiza festivales tan grandes como Resurrection Fest. ¿Y tú crees que utilizarán estos festivales para intentar hacer propaganda? Todavía no hay muchas pruebas de ello, pero el silencio abrumador que están mostrando tras esta presión de todos los artistas puede dar los primeros indicios de que eso es así. Claro, por lo menos si no es para atraer a bandas pro-israelíes, sí para acallar a las que son pro-palestinas. Y recordemos que KKR no solo financia la ocupación ilegal de Palestina, sino que uno de sus directores puso $1 millón en la primera toma de posesión de Trump. ¿No se entiende el lobby sionista sin la alt-right estadounidense? No, y supongo que no se entenderá el lobby sionista sin la derechona, como decía Olga, y la ultraderecha en el Estado español. ¿Qué os queda por investigar en este caso?
Pues lo que os decía, de todo el dinero público, de todos los organismos autonómicos y estatales que están financiando a estos festivales y que por tanto están metiendo ese dinero en ese fondo pro-israelí. Por ahora hemos ido al Sondo Camiño, pero el Sonar también recibe dinero público, el Viña Rock también recibe dinero público y también del Ministerio de Cultura, que se ha posicionado en contra. De hecho, esos festivales no podrían existir si no fuera por el dinero público. Javier Rodríguez, periodista del Salto, enhorabuena por esta investigación. Gracias. Os animamos a suscribiros a su medio para que puedan seguir haciendo periodismo independiente contra el lobby sionista. Olga, ¿cómo combatimos la Hasbara? Tenemos incluso herramientas que nos han dado las Cortes de La Haya para hacerlo. Ahora, cuando os estaba escuchando sobre esto, fíjate, ¿qué dice la Corte Internacional de Justicia en su dictamen de julio pasado? Pide a los estados de Naciones Unidas suspensión de relaciones comerciales e inversiones que pudieran de algún modo contribuir a la ocupación ilegal israelí. Es decir, los estados que quisieran realmente presionar a Israel, porque no estamos viendo medidas de presión real, salvo excepciones, este sería el inicio, ¿no? Por eso, ¿por qué se subraya también la compra de armamento a empresas armamentísticas israelíes? Porque eso es contribuir directamente a engrosar las arcas de empresas que en algunos casos son públicas, armamentísticas, y en otros que son empresas que son el eje vertebral de la ocupación ilegal israelí, como todas estas empresas que hacen negocio en los asentamientos. Es decir, si no hay un músculo, como lo hubo en su día ante el régimen de apartheid de Sudáfrica, qué fácil es ahora decir que Nelson Mandela bien, pero en su día fue hasta calificado de terrorista, ¿no? Bueno, si algún día llega la cordura, yo creo que a mucha gente le va a dar vergüenza, o a muchos gobiernos le va a dar vergüenza haber estado normalizando a Israel en un momento en el que está cometiendo un genocidio. Aquí hay tres cuestiones. ¿Qué opera? ¿El miedo? Es decir, en el momento en el que se asume la definición de antisemitismo de una manera que pretende confundir la crítica al Estado de Israel con antisemitismo, tenemos un problema, como dicen algunos integrantes de la comunidad judía estadounidense. O sea, ¿qué pasa? Que yo puedo criticar a mi país, Estados Unidos, pero si critico a Israel me van a señalar y a criminalizar como antisemita, además siendo judío. El desconocimiento es el segundo punto, sigue habiendo desconocimiento, por eso es tan importante el relato, por eso es tan importante que hayáis hecho este programa, por eso es tan importante que expliquemos una y otra vez qué hay detrás, ¿no? Un colonialismo, masacre, apartheid, etc. Y en tercer lugar, la deshumanización, la arabofobia, la islamofobia y la estupidez. O sea, Europa está estúpida, me salió el otro día de una manera espontánea en un programa, pero es que, ¿qué es esto? O sea, parece que todo es un videojuego sin consecuencias detrás. Y lo ha entendido mucha gente. Todos estos grupos que han decidido no participar y toda la gente que está decidiendo no ir a estos festivales entiende que es que claro que siempre hay cosas que hacer, claro que incluso siendo un ciudadano a pie se puede hacer algo. ¿Cómo no lo pueden entender a estas alturas los gobiernos cuando hay herramientas de las Cortes de La Haya? Y uno de esos grupos es Sons of Aguirre. No dijiste nada de la OTAN, no dijiste nada de Afganistán. ¿Cómo? Pero cuando aparecieron refugiados, ¿qué? Empezaste a tirar flores a los nazis de local social. Dices que está mal ser desahuciado. Muy mal. Pero si un ocupa entra en tu bloque es escoria. No eres más que un hippie adinerado que busca mantener el peso muerto de la historia. Un grupo que, como Olga Rodríguez, siempre se posiciona. Querida compañera, como siempre, es un gusto escucharte. Lo mismo digo, compañeros. Se las da del palo, con 2 tambores y una flauta te ganaba Stalingrado. De paradigmas bíblicos típicos de Tolai. Tiene que haber pobres y ricos, es lo que hay. Ay, 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 yo qué sé, no me posiciono. Yo vine aquí a llenar la hucha por la gracia de su... No posicionarte cuando hay una injusticia es una forma de posicionarte. Me sigue, yo ya nunca me mojo. No soy ni azul ni rojo. Aquí nos posicionamos y nos mojamos. Y nos mojaremos de lo lindo con alguien que habla mucho además del genocidio en Palestina para denunciarlo. Es Ismael Serrano, que el próximo viernes 23 a las 7 de la tarde está en el Palacio de la Prensa de Madrid en un programa especial que hacemos sobre toda su carrera, al que puedes asistir consiguiendo tus entradas en carnecruda.es. Y mañana seguimos dando más caña. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe.